en esta segunda semana con el siguiente tema, que ya es un poco entrar a profundizar todo lo que vimos, que es códigos y errores. Eh, Algo muy importante que habíamos mencionado era que si bien las computadoras son discretas, habíamos visto cuando vimos el programa de manera genérica, vamos a lo que a nosotros nos interesa aprender en este semestre, que es la arquitectura de von Neumann, habíamos mencionado de que esa arquitectura tiene errores. Utilizamos medios físicos para poder persistir datos o para hacer cálculos. Entonces, esa memoria donde nosotros persistimos la información o ese registro en el CPU donde nosotros cargamos un dato para hacer alguna operación, puede tener algún tipo de error, puede tener alguna falla. Si bien la memoria puede fallar, los, los registros donde están almacenados la información dentro del procesador. Cuando hablamos de registros ya repasamos un poquito, habíamos mencionado de que el registro es la unidad mínima de información que tiene una arquitectura de una computadora. Ese registro es una memoria muy pequeña, pero muy rápido. Ese registro está ubicado por lo general, dependiendo de qué arquitectura estemos trabajando, pero está ubicado dentro de la periférica del integrado del procesador. Dentro del procesador o cerca. Eso depende mucho de la arquitectura. Acá también podemos renombrar un concepto que diferencia a una arquitectura PC con una arquitectura, por ejemplo, de algún servidor. Eh, Gestiona la memoria, la memoria se gestiona de diferente manera. En el caso de una arquitectura PC, si bien en la actualidad ya cada vez se ve más en un computador personal, que una memoria ya tiene la posibilidad de detectar cuando hay alguna falla y poder corregirlo. Por ejemplo, con lo que son las memorias RAM, las SC, que son muy tradicionales en el ámbito de servidores, por ejemplo, no es lo mismo una memoria de un servidor con una memoria de una computadora. ¿Por qué? Porque utilizan mecanismos de comprobación en el lado de los servidores, utilizan mecanismos de comprobación y verificación de errores. En algún momento, si tenés alguna falla, la memoria va a poder detectar eso y poder corregirlo sin necesidad de pedir el dato que ahí estaba almacenado de vuelta, ¿no? Porque eso después vamos a ver que es todo un camino. Desde el dato que está persistido en un medio de almacenamiento, como puede ser un disco, por ejemplo, un disco duro, a cuando ese dato llega al registro. Todo eso va pasando por diferentes niveles y bueno, eso después lo vamos a ver con jerarquía de memoria. Existen diferentes técnicas para poder optimizar ese acceso a los datos, pero todo se basa en encontrar un balance. O sea, no puedo tener una memoria, si bien sería lo ideal tener una memoria SRAM, por ejemplo, una memoria estática donde sea una memoria súper rápida, pero no queremos una memoria que cueste un módulo miles y miles de dólares. Queremos que sea algo balanceado entre la arquitectura en la que estamos, el uso que se le va a dar, etcétera. Digo que hoy en día se ve un poco una tendencia al cambio, ¿no? Existen computadoras personales que ya traen este, la posibilidad de agregar una memoria que tenga la comprobación de errores, por ejemplo. Pero sépanlo que de manera tradicional, siempre una memoria de un servidor es diferente a una memoria de un PC común, o sea, no pueden alterar. Más que en el mundo, después cuando veamos más en el área de infra, en el mundo de los servidores ya es diferente, o sea, no es quito una memoria y agrego otra. Tengo que tener en cuenta muchas otras características para que esa memoria funcione nuevamente, o ese disco, o ese teclado, o ese medio de almacenamiento. Bien, entonces también habíamos mencionado de que las computadoras eh, funcionan de manera, bueno, dependiendo de la tecnología, se basa en algún principio de algún fenómeno químico, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, alguna variante tecnológica, alguna memoria, por ejemplo las EEPROM, este, que son memorias que mediante un programador de EEPROM yo las puedo sometiéndola a un tratamiento este, químico, puedo borrarlas, por ejemplo, a memorias, por ejemplo, de las más actuales, las memorias, una flash, por ejemplo, una EEPROM, en donde yo la puedo borrar
sin necesidad de removerla del sitio. Amén. Eso es muy muy importante. Hoy en día es muy común que yo pueda actualizar una memoria de una BIOS, un UEFI, igual yo puedo actualizar el firmware de un dispositivo sin necesidad de quitarle el módulo de memoria y llevarlo a un programador. Este, esa memoria que persiste algún tipo de datos, por lo general ese dato este, va a ser un dato que se va a persistir en un medio electrónico. Por ejemplo, en el caso de los discos mecánicos, por ejemplo, que se utiliza una propiedad en donde yo absorbo o grabo un campo magnético. La presencia o no de un campo magnético me va a determinar qué dato está ahí almacenado en ese punto, en ese sector, en ese bit en el disco. Entonces, es muy importante que ese dato se va a estar trasladando de un lugar a otro y bueno, puede tener alteraciones. Y eso es importante que ataquemos. Lo primero que tengamos que atacar es, aparte de entender el lenguaje que funciona el procesador, también entender cómo, qué mecanismos hay para que yo pueda detectar cuando hay un error y, imagínense, mando un dato de un lado a otro, de una memoria, del CPU a la memoria, por ejemplo, o desde un PC a otro, desde a dos registros que están en diferentes equipos, por ejemplo. Bueno, ese dato, esa señal eléctrica, que se puede perder, se puede modificar, bueno, tengo que tener algún mecanismo para poder detectar y poder corregir. También tenemos que ver qué tan probable es que ese dato falle, porque dependiendo de los medios que nosotros tengamos, puede ocurrir de que bajo un entorno controlado falle un bit, eh, el fallo de los bits no sea secuencial. O sea, que falle un bit allá cada tanto. O en el caso de, por ejemplo, en una transmisión de datos, por ejemplo, que fallen bit en ráfagas, que fallen uno atrás del otro. Son diferentes entornos. Cada mecanismo cada entorno va a implementar el mecanismo que mejor se adecue, ¿no? Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es un poco vamos a estar trabajando con base 2. Después vamos a ver, bueno, cuál es el principio para poder detectar datos y poder modificarlo, detectar y en algún caso corregirlo, porque capaz puede ser que esté bajo en un contexto en donde el dato sea muy poco probable que falle, entonces capaz que no tengo que detectar o o agregar información adicional para poder corregir. Porque si yo sé que en algún contexto ese dato va a ser muy poco probable de que falle, bueno, capaz que no sobrecargo con datos a, a ese contexto, sino que, bueno, hago alguna pequeña verificación, decir, a ver, hacete este cálculo y si da todo bien, bueno, es porque no hay ningún cambio. Si hay algún cambio, bueno, pedí de vuelta el dato, que te lo mandan de vuelta, pero no gastes tiempo de procesamiento en encontrar el dato, sino que capaz que es mejor, bueno, yo sé que se pierde un bit cada una hora, bueno, pedilo de vuelta y no va a haber problema. Bueno, después, como métodos de detectar errores, vamos a ver lo que son los bits de paridad, el concepto de distancia, que ya lo mencionamos la semana pasada por arriba, pero es lo que nos permite a nosotros identificar si qué distancia hay entre un objeto que tiene X representación con otro. También hablar de bit de paridad, también que es en esta materia es lo que más trabajamos para trabajar la detección de errores. Después los códigos que son los 2 de 5, el intercalado 2 de 5. Existen sistemas de numeración que no tienen soporte para detectar errores. Pero sobre esos sistemas nosotros podemos trabajar y crear un mecanismo, crear un nuevo sistema que nos permita detectar errores. Por último, como caso práctico, vemos los que son los códigos de Hamming. Códigos de Hamming, vamos a ver lo que nos permiten generar códigos de cierta distancia en función de lo que nosotros necesitemos. Y después, bueno, el checksum y el comprobación de redundancia cíclica también son otros mecanismos que se utilizan para detectar.
No pasa nada, Santiago, no pasa nada, recién estamos comenzando igual. Bien, entonces ya hemos estado mencionando que nosotros vamos a estar trabajando con un sistema de base 2. Recuerden, la cantidad de dígitos que tiene un sistema es siempre menor a la base. Comienza en cero y termina un número anterior. Entonces, como estamos trabajando con base 2, solamente vamos a tener dos dígitos, que es cero y uno. Esto depende de la arquitectura, pero el cero lógico se puede interpretar con un determinado voltaje, con una determinada presencia o ausencia de corriente también. Y el uno lógico también. Existen arquitecturas donde, por ejemplo, en los microcontroladores es muy común es muy común estar hablando con un nivel de cero lógico que va a ser de 0 voltios, por ejemplo, y un uno lógico de 1,8 voltios, de 3,3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios, 24 voltios o el que sea. El cero lógico no tiene por qué ser, el falso no tiene por qué ser 0 voltios. Cero, una señal de referencia, GND, por ejemplo, que solemos escuchar que es cero, no tiene por qué llegar a ser ese valor. Puede ser cualquier otro valor la señal de referencia, pero en la práctica lo que no vamos a encontrar es eso. Eso puede variar, recuerden, depende de la arquitectura en la que estén, pueden tener una tensión lógica u otra. Bien, todos los datos que nosotros vamos a estar manipulando en esa arquitectura, un entero, un natural, una cadena de texto o un carácter o un punto flotante o una fracción o un binario, todo eso se va a representar mediante una colección, mediante una secuencia de bits, ¿no? O sea, el bit es la unidad que nosotros vamos a estar trabajando, que va a ser o es cero o es uno. Una colección de bits va a ser, va a construir un tipo de dato. Dependiendo del tipo de dato, va a ser el tamaño que tenga esa cadena también, ¿no? Bien, entonces, si tenemos una secuencia de n bits, por lo general se suele identificar como que estamos trabajando con un array de n bits. Cuando estamos trabajando con una arquitectura de 16 bits, lo que estamos diciendo es que la palabra, la secuencia de bits que viajan en las señales de datos que hay, en las señales, en las pistas de cobre que hay en la placa, es de 16 bits. Cuando estamos trabajando con 32, bueno, sabemos que hay 32 caminos, 32 líneas de cobre por donde van a viajar señales de datos. Eso es lo que nosotros solemos mencionar cuando estamos trabajando con una arquitectura de 16 bits o de 32 bits o de 64 bits o de 128 bits. Son cuántas, cuántos hilos de cobre en tu bus de datos tenés. Bien, si nosotros agrupamos esas palabras, por lo general, si yo agrupo 8 bits, voy a estar hablando de un byte. Si yo agrupo ese 8 bits, ese byte, lo segmento en 4 y 4 bits, estoy hablando de un nible. Cuando mencionamos nible, estamos diciendo que es una secuencia de 4 bits. Eso nos va a servir para cuando nosotros estemos trabajando con el tamaño de un registro, por ejemplo, de una memoria. Mira, estamos trabajando con un registro, o esta arquitectura trabaja con X cantidad de registros que son de 8 bits, de 16 bits, de los que nos dé la arquitectura. Estas secuencias de bits, bueno, todos los sistemas que nosotros vamos a estar, o todos los sistemas de detección y corrección de errores funcionan de la misma manera. Es de incorporarle datos adicionales a una palabra. O sea, yo tengo una palabra de 8 bits, por ejemplo, ¿cómo le agrego la posibilidad de detectar y hasta corregir errores en esos 8 bits? Bueno, agregando bits adicionales. Esos bits adicionales son los que se conocen como bits de paridad. Cuando estamos mencionando bits de paridad, son esos bits adicionales que nos permiten detectar y en algunos casos corregir errores.
Eh, Bien, entonces, ¿qué nos aportan esos bits de paridad? Que nosotros tengamos más información en los objetos. Nosotros vamos a tener objetos que van a ser válidos dentro de la representación que estemos trabajando, dentro del tamaño de palabra que nosotros estemos trabajando, y van a haber nuevos objetos que van a hacer una concatenación entre los bits de datos más los adicionales que nosotros le agregamos. Esto ahora lo vamos a ver ahora con un ejemplo, con números para que vean que es bastante simple. Si yo tengo, por ejemplo, quiero representar 16 objetos. Tengo 16 objetos, yo sé que con 4 bits yo puedo representar a los 16 objetos. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 16. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero detectar, o por ejemplo, si de esos 16 objetos un bit se modifica, yo sé que con 4 bits voy a convertir un objeto válido, cuando se modifique un bit, en otro objeto que también va a ser válido. Entonces no voy a tener la posibilidad de detectar si hay un error, por ejemplo. Entonces la idea cuál es? A esos 4 bits de datos que tenés, agregale más bit adicional. Agregale 1, 2, 3, n bits adicionales. Obviamente que no puedo agregar, tengo que tener un balanceo ahí de bits que voy a agregar, porque si tengo 4 bits de datos, ¿de qué me sirve agregar 4 bits adicionales, por ejemplo? Para tener una palabra de 8 bits. ¿En qué se me va a traducir eso? En mayor... Bueno, voy a tener que manipular más cantidad de bits. Voy a tener que manipular una palabra más grande. Y eso, si no lo controlo de la manera correcta, la arquitectura no va a funcionar bien. Bien, bueno, el ejemplo es el que estábamos mencionando. Si tenemos 16 objetos válidos, yo sé que lo puedo codificar. Véanlo como si los puedo codificar esos 16 objetos con 4 bits. Bien, antes de entrar en lo que es el concepto de distancia, vamos a ver un ejemplo de esto. Nos quedaría, nos quedaría algo así. Si nosotros tenemos 16 bits, por ejemplo, no, perdón, 16 objetos, vamos a escribir acá. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 16 objetos, tenemos acá 1, 2, 3, así sucesivamente hasta el 16. Podemos codificarlo. El primer objeto lo identifico con el 0, el segundo objeto con el 1 y así sucesivamente hasta llegar al 15. Acá tengo un total de 16 objetos. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo ahora traduzco esos 16, yo sé que 16 va a ser igual a 2 a la 4, por lo cual yo sé que con 4 dígitos binarios, con 4 bits, yo puedo representar 16 objetos. Hasta acá no hicimos nada extraño. Bien, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, imagínense que tengo aquí, tengo, no sé, una caja que la llamamos A y otra caja que la llamamos B. Pueden ser dos bloques. Imagínense que pueden ser CPU y memoria o lo que sea. Si yo envío un dato por este cable, vamos a ponerlo de otro color. Si yo envío un dato por este cable rojo y el dato que quiero mandar, por ejemplo, era el... Vamos a suponer que era el 8. Desde A queremos mandar el objeto 8. Si enviamos el 8 por este cable, bueno, puede ser que llegue el 8 efectivamente al otro extremo. Pero como mencionamos en la primera semana, si nosotros mediante un cable de cobre enviamos una señal eléctrica, un pulso, enviamos electrones, por ejemplo, dependiendo de la distancia que haya entre la distancia de ese cable, puede ser que ese dato se pierda, se modifique, porque no sé, si ustedes, imagínense que acá en el medio, no sé, vamos a agregar una M de un motor, por ejemplo.
Esto es como que si ustedes tienen un cable, imagínense en una red, una computadora conectada con un cable de red, y en ese cable de red tienen un aire acondicionado, por ejemplo, que genera mucho ruido eléctrico en el ambiente. Bueno, lo que va a ocasionar es que ese cable, este motor, haga interferencia con ese dato y puede ser que en el otro extremo no llegue ese 8 y llegue otro dato. Se modifique un bit, dos bits o lo que sea. Cuando llegue al otro extremo, por ejemplo, que llegue, no sé, el 15, por ejemplo. Entonces, si nosotros partimos de la hipótesis de que agregábamos, de que teníamos que representar 16 objetos, con esta codificación, con esta representación, no me va a servir. ¿Por qué? Porque el objeto válido 8, que está acá, cuando lo envié por el cable y se modificó, en el otro extremo no llegó el 8, se modificaron bits y llegó el 15. Pero el 15 dentro de este sistema, dentro de estas hipótesis que teníamos 16 objetos, es un objeto válido también. Entonces, el bloque B no tiene la forma de identificar si el objeto que recibió es válido o inválido. Entonces, ¿cuál es el primer paso para esto? Agregar datos adicionales. En vez de tener objetos de tamaño 4, estos objetos tengan en cuenta, supongan que el objeto se representa así. A3, esto es un bit. A2, A1 y A0. Esto sería la palabra, ¿no? La que yo envío a través de ese cable. Son 4 bits, unos o ceros, dependiendo de lo que, del objeto. Y si se modifica cualquiera de ellos, o un grupo de ellos, voy a seguir teniendo objetos de 4 bits. O sea, voy a seguir obteniendo objetos de mi conjunto de objetos válidos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? En un sistema de detección y hasta corregir errores, agregar datos adicionales. En vez de tener un objeto de tamaño 4, agrega una porción adicional que a eso lo vas a llamar bit de paridad. Los bits de paridad son bits adicionales que se agregan a los bits de datos que representan objetos válidos con el fin de que yo, si después interpreto toda esta palabra, o sea, la concatenación entre los bits de datos más los de paridad, voy a obtener que ya no tengo 4 bits, como en este ejemplo, no tengo un tamaño de palabra de 4 bits, sino que voy a tener mucho más, puede ser de 5 bits, por ejemplo. Si suponemos que la cantidad de bits de paridad es 1, por ejemplo, o sea, tenemos P, un único bit, ya no tenemos un tamaño de palabra de 4 bits, sino que tenemos un tamaño de palabra de 5 bits. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no voy a tener solamente estos 16 objetos, sino que 2 a la 5 va a ser 32 bits. Voy a tener 16 objetos válidos y voy a tener 16 objetos que no son válidos. Entonces ahí ya voy a poder clasificar cuando recibo un dato si lo que recibí es válido o no. Después, dependiendo de los bits de paridad, puedo agregar más bits de paridad, por ejemplo, para detectar la posición donde está el error. Supónganse que, no sé, yo sé que en cierto medio de transmisión de información se puede alterar un único bit, bueno, pero de esos 5, 6, 7 bits que tenés en total, sumando paridad y sumando datos, podés identificar, o sabés que solamente te va a fallar uno, bueno, podés identificar cuál es la posición. Y como cuando identifiques la posición del bit, lo único que tienen que hacer es complementar el valor, porque saben que tenemos solamente dos valores, tenemos 0 o tenemos 1. Si yo sé que el dato incorrecto está en la posición 3 y me llegó un 0, lo complemento, obtengo el 1 y ya tengo el dato válido. Entonces, esa es la idea de lo que está detrás de detección y corrección de errores. Bien, para poder trabajar dentro de... Para poder identificar cuáles son objetos válidos, cuáles son objetos inválidos, necesitamos trabajar con un concepto que se llama distancia. Si yo tengo dos objetos diferentes, dos representaciones, ¿no? Dos objetos que
son diferentes. Tengo que saber cuál es la distancia que hay entre un objeto y otro. La distancia, muy informalmente, la podemos definir como la cantidad de bits que tienen que modificar un objeto para llegar al otro. Por ejemplo, imagínense, vamos a calcular la distancia. Tenemos una página nueva. Tenemos, por ejemplo, el objeto A, que va a ser igual a 1, 0, 1, 1, 0. Y el objeto B, que tiene la representación. Acá estoy eligiendo cualquier objeto, ¿no? Pero solamente para mostrar. 1, 1, 0, 0, 1, por ejemplo. Bien. Entonces, si nosotros queremos calcular la distancia que hay entre A y B, nosotros lo que tenemos que hacer es, existe una definición formal, matemática, que no la vemos porque es más fácil ahora recordar como mnemotécnico esto, pero la definición formal sería hacer lo que se llama la suma directa a bit, pero ahora capaz mejor no nos conviene verlo con esa formalidad, sino que si yo quiero calcular la distancia entre un objeto y otro, lo único que tengo que hacer es los posiciono bit a bit, como los tenemos aquí, o sea, el bit menos significativo acá, vamos a lo posiciono con el bit menos significativo del otro objeto y así sucesivamente. Entonces, una vez que tengamos eso, lo que tenemos que hacer es, bueno, si comparo las posiciones, ¿cuántos bits diferentes, cuántas posiciones diferentes hay entre los dos objetos? Entonces acá podemos ver, tenemos en el bit menos significativo, el objeto A tiene un 0, el objeto B tiene un 1. Bueno, acá tenemos un 1. Tenemos en la primera posición que está diferente. Entonces, bueno, si yo tengo que modificar el objeto A para llegar al objeto B, tengo que modificar la posición la menos significativa, la que le sigue, así sucesivamente. Y cuando llego a una posición que tiene los mismos bits en los dos lados, bueno, no lo cuento a eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas posiciones tengo que cambiar? Acá podemos hacer la cuenta. Y es, esta cambia, esta cambia, esta cambia y esta cambia. Entonces, la distancia que hay entre A y B, acá, lo definimos como la cantidad de bits que tenemos que modificar el objeto A para llegar al objeto B. O al objeto B para llegar al objeto A, es lo mismo. La distancia acá es 4. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuál es la distancia que hay entre dos objetos binarios. ¿Por qué? Porque una cosa es la distancia entre dos objetos cualesquiera y otra cosa es la distancia que hay entre el sistema de numeración que estemos utilizando, el sistema de codificación que estemos utilizando. Vamos, sigamos con esto. Bien. Bueno, como les decía, la definición formal está dada por lo que tengo que hacer es hacer la operación suma directa posición por posición y contar la cantidad de 1 que me quedan en esta tupla. Eso lo vamos a ver más adelante. Suma directa es la suma binaria o es el operador XOR también. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué propiedades tiene la distancia? Es conmutativa. La distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y A. La distancia entre A y B es 0 si se cumple solo si se cumple de que A es igual a B. Y después tenemos la distancia entre A y B más la distancia entre B y C. Siempre va a ser mayor o igual que la distancia entre los extremos, ¿no? Eso es como si tuviéramos 3 puntos y si hiciéramos los cálculos. Bien, entonces, ¿para qué vemos este concepto de distancia? Porque está muy de la mano de lo que nosotros estamos analizando, la posibilidad de detectar y hasta corregir errores en un sistema, en una representación.
Bien, eh, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos dos objetos, supónganse que tenemos el objeto M y el objeto N, la D es la distancia que hay entre el objeto A, el objeto M y el objeto N, ¿no? Recuerden la distancia, la cantidad de bits a modificar de uno para llegar al otro. Y T es la cantidad de bits que se puede modificar un objeto, siendo M y N objetos válidos, ¿no? O sea, objetos que me representan datos correctos. Hay una relación que hay en si estas dos, estas dos bolas tienen puntos en común o no. Si tienen puntos en común, voy a poder detectar un error, pero no lo voy a poder corregir. Si no tienen puntos en común, los voy a poder detectar y hasta corregir. Bien, entonces, para detectar tenemos que la distancia tiene que ser menor, perdón, la cantidad de bits que se modifique un objeto válido tiene que ser menor a la distancia que hay entre otro objeto válido. Y la cantidad para detectar y corregir es que la cantidad de bits que se modifiquen tiene que ser menor que la distancia sobre 2. O sea, no tienen que tener, para corregir errores, no tienen que tener puntos en común estos dos eh, estas dos bolas, estos dos conjuntos. Bien, entonces, por ejemplo, el ejemplo es, si tenemos una palabra, tenemos un objeto de tamaño 4, tenemos 4 bits. ¿Cuál es el valor de la distancia para detectar y corregir errores de hasta un bit? Entonces, acá podemos usar esta igualdad, ¿no? O sea que t sobre... Podemos usar que la cantidad de bits que se pueden modificar tiene que ser menor que la distancia sobre 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar errores de un bit, o sea, t es la cantidad de bits la cantidad de bits que se pueden modificar, ¿no? O sea, si la pregunta es cuántos bits, si, si yo quiero detectar y corregir errores de un bit, ¿cuán tiene que ser la distancia? Para un objeto de tamaño 4, ¿no? Para objetos de tamaño 4. Entonces vamos a agregar acá. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla esta relación, ¿no? Si yo tengo que t es 1, yo lo que sé es se tiene que cumplir que 1 tiene que ser menor a la distancia sobre 2. Entonces, si la distancia sobre 2, por ejemplo, si la distancia entre dos objetos es 1, nos quedaría esta desigualdad, nos quedaría 1 es menor a un medio, y eso sabemos que es falso. Entonces, para detectar y corregir errores de un bit, también tenemos que agregar que n es igual a 4, o sea, la cantidad de... el objeto es de 4 bits. Acá podemos agregar igual que hoy, que el objeto puede estar representado con el símbolo A3, A2, A1 y A0. O sea, son 4 bits. Bien, entonces sabemos que si la distancia es 1, no nos va a dar para detectar y corregir error porque esto no se está cumpliendo. No se cumple de que 1 es menor que un medio. Entonces, si agregamos un valor más a la distancia, agregamos que la distancia, por ejemplo, ahora sea 2, lo que nosotros acá queremos encontrar es un valor de distancia que haga que se cumpla esto. Cuando la distancia es 2, nos va a quedar que 2 sobre 2, nos va a quedar que la desigualdad 1 tiene que ser menor a 1. Y 1 no es menor que 1.
Uno es menor o igual que uno, pero no es menor que uno, menor, no es estricto a uno. Entonces sabemos que, de vuelta, la distancia, si la distancia es 2, recuerden que esto es cuántos datos tengo que agregar adicional para esto, a estos 4 de datos originales. Entonces sabemos de que la distancia 2 no nos sirve porque hace que esta desigualdad no se cumpla. Pero si nosotros le agregamos que la distancia va a ser 3, acá podemos ver que se va a cumplir la desigualdad. Porque 1 es menor que un medio. Entonces, ¿qué significa esto? Que 3 tengo que construir objetos de distancia 3. ¿Para qué? Para detectar y corregir errores de hasta un bit. Eso es lo que se traduce esta desigualdad. O sea que eh, tengo que tener códigos de distancia 3. Como el objeto que estoy trabajando son válidos de tamaño 4, lo que nos dice esto es que se van a agregar bits adicionales. Hoy habíamos mencionado P, pero ahora se va a agregar un bit de paridad que lo podemos llamar acá P2, P1 y P0. Capaz que no en este orden, porque eso después tengo que ver según cómo yo construya esos códigos de distancia 3. Ahora lo que tenemos que saber es cómo construir códigos de distancia 3 para detectar errores de un bit. Esto es porque es un bit. Si nosotros queremos detectar y corregir errores de 2 bits, ya tendríamos que cambiaría la distancia, cambiaría esta desigualdad, y bueno, tendríamos que buscar un valor para que se cumpla eso. Pero ahora nos va a quedar esto. Nos va a quedar que tenemos código, tenemos una palabra que tenemos que construir, que tiene que tener distancia 3. Entonces, antiguamente teníamos 4 bits, teníamos 16 objetos válidos. Ahora le agregamos 3 bits adicionales. O sea que ahora vamos a tener 4 bits más los 3 adicionales, vamos a tener 7 bits. ¿Qué significa eso? Que nosotros antiguamente, con 4 bits, nosotros recuerden siempre, 2 elevado a la 4 va a ser igual a 16 bits, o sea, va a ser igual a 16 objetos. Pero 2 elevado a la 7 va a ser igual a 128. Entonces vean ahora la diferencia que hay entre tener 16 objetos, un conjunto con 16 objetos, a pasar a tener un conjunto con 128 objetos. Tengo muchos más objetos inválidos que objetos válidos. Esa es la idea aquí, poder agregar, poder clasificar entre dos objetos de 7 bits que sean válidos y los que no lo sean. Pero para hacerlo necesitamos agregar información adicional, que es lo que estamos haciendo acá con los bits de paridad. Bien, entonces ahora sabemos que tenemos que construir objetos de distancia 3 para detectar y corregir errores de hasta un bit. Que podemos ver de que para controlar y detectar esta cantidad de bits nos dice que para detectar y corregir errores de hasta un bit en un tamaño de palabra 4, de un nible, tenemos que agregar 3 bits adicionales. O sea que si yo quiero, como veíamos hace un ratito, si yo quiero mandar un dato entre un bloque A un bloque B, ahora lo que yo transfiera va a ocupar 7 bits en lugar de ocupar 4, como lo hacíamos en este ejemplo, en donde no podíamos detectar errores porque un error hacía que se convirtiera un objeto válido en otro objeto válido. Bien, pero existe una relación también, hay otra fórmula también que nos dice cuántos bits de paridad tengo que agregar eh, para construir la distancia que yo quiero. Para distancia 3, estamos trabajando en distancia 3. Entonces, 2 elevado a la p tiene que ser mayor, se tiene que cumplir esta relación.
2 elevado a la cantidad de bits de paridad se tiene que cumplir que tiene que ser mayor o igual que la cantidad de bits de paridad más k, que es el tamaño de palabra que tenemos, más 1. Entonces acá podemos ver que acá se cumple lo que vimos recién. Para códigos de distancia 4 tenemos que agregar 3 bits de paridad. ¿Por qué? Porque si hacemos 2, por ejemplo, si vamos a copiar esto, si nosotros a lo que estamos trabajando le agregábamos un único bit de paridad, vamos a agregar otra más. Bien. Si nosotros le agregamos un único bit de paridad, recuerden que acá el tamaño de palabra, el k que nosotros estábamos trabajando era 4. Entonces, para hacer que esto se cumpla, si yo agrego un único bit de paridad, no se va a cumplir esta relación. Más 4 más 1. Nos va a quedar que 2 es mayor o igual a 6. Y esto no se cumple. Pero si nosotros, ya lo hicimos ahora mentalmente, pero si 2 elevado, si nosotros agregamos 3 bits de paridad, mayor o igual que 3 más 4 más 1. Y acá se va a cumplir de que 2 a la 3 es 8 y 8 es mayor o igual que 8. Entonces acá sí se cumple. Que nos dice lo que decíamos un ratito. Para distancia 4 agregamos 3 bits adicionales y podemos detectar y corregir errores. Después acá es cuestión de jugar también, ¿no? Si yo quiero el K no es de 4 bits, es de 8 bits o 16 bits o de 32 bits, bueno, eh, si yo quiero generar bits de redundancia, bueno, ¿cuántos bits de redundancia necesitan? Si yo quiero generar bits de paridad para una computadora de 16 bits. Bueno, lo único que tengo que hacer acá es sustituir K por 16 y tengo que darle valores a P para llegar a un valor que se cumpla, que 2 a ese valor se va a cumplir esta relación de esta igualdad, ¿no? Bien, acá tenemos algunos valores más conocidos. Para 4 bits ya vimos que eran 3 bits de paridad, para 8 son 4, para 16 son 5 y así sucesivamente. Pero recuerden que esto es para detectar y corregir errores de un solo bit, no de 2 o más bits. Bien, mencionamos los bits de paridad. Dijimos, bueno, son bits que se agregan adicional a los bits de datos, pero nunca mencionamos cómo se generan, porque esos bits se generan en función de los bits de datos. Bueno, los bits de paridad, como ya lo mencionamos, nos va a permitir a nosotros agregar un mecanismo para detectar errores y en algunos casos hasta corregirlo. Eh, Bien, ¿cómo se genera ese código de paridad? Bueno, eh, yo tengo mi cadena de datos, mis bits de datos, le agrego adicionalmente un bit de paridad, un bit de redundancia, ¿no? Que es el bit de paridad, y ese bit se calcula en función de los demás bits, de los bits de datos. Dentro de la paridad existen dos tipos de paridad, lo que es paridad par y paridad impar. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estemos trabajando por ejemplo, cómo es posible que nosotros entre diferentes arquitecturas podamos compartir la misma información. Para eso tenemos que establecer un lenguaje en común. Si estamos trabajando con paridad par, bueno, en todas las arquitecturas trabajemos con paridad par para, para, para trabajar con los mismos datos. Porque si una computadora trabaja con un dato con una paridad par y la otra trabaja con una paridad impar, no se van a poder comunicar, no van a estar hablando el mismo lenguaje, no se van a estar entendiendo. Si bien pueden intercambiar información, pero cuando interpreten la información va a ser diferente. Entonces, acá es importante
Después lo vamos a ver en el sistema de representación, de que nosotros tengamos, en función de la representación que utilicemos, tenemos que establecer ciertas hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, bueno, a partir de acá usamos paridad par o a partir de acá usamos paridad impar y bueno, ahí no voy a tener ningún tipo de problema. Bien, ¿cómo se genera estos bits de paridad? Para la paridad par lo que tenemos que tomar es que el bit de paridad tenemos que contar la cantidad de unos, básicamente. Y el bit más el bit de paridad tenemos que ver si la cantidad de unos que hay es par o no. Para el caso de la paridad impar, tenemos que hacer el complemento de eso. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a generar un bit de paridad. Vamos a agregar. Bien, supónganse que tienen un objeto A. Vamos a seguir igual que hoy. Con un objeto con un tamaño de palabra igual a 4 bits. Y tenemos el objeto A que es de 4 bits. Por ejemplo, 1, 1, 0, 1. Bien. El bit de paridad se calcula en función de los bits de datos. Estos son mis bits de datos, ¿no? Entonces mi bit de paridad va a estar acá. Lo vamos a concatenar acá, por ejemplo. Pero ¿cuál es el valor de este bit de paridad? Bueno, si es paridad par, lo que tengo que hacer es que este bit más los demás bits que valgan 1, o sea, tengo que tener una cantidad de unos que sea par. Cuando yo cuento toda la palabra, ¿no? Los bits de datos más la paridad. Entonces, en este caso, nos va a quedar que nosotros tenemos la cantidad de bits de datos, la cantidad de unos es 3. Entonces, como es paridad par, yo tengo que agregar un 1 para que haya una cantidad par de unos. Acá me va a quedar 4. 4 unos. Vamos de vuelta acá. Otro objeto B, el 1, 0, 0, 0, por ejemplo. Tenemos que agregar un bit de paridad. Bueno, en este caso lo que tengo que hacer es contar la cantidad de unos que hay en los datos y digo, bueno, la cantidad de unos es uno solo. Y no es una cantidad par, es 1. Entonces, ¿cuánto va a valer la paridad acá? 1. Acá vamos a agregar 1. ¿Por qué? Porque la cantidad de unos que hay entre los bits de datos y el de paridad no tiene que dar par. Vamos de vuelta con otro. C. 1, 1, 1, 1. Bien. Entonces ahora lo mismo. Tengo que generar el bit de paridad en función de estos bits de datos. Bueno, tengo que contar. ¿Cuántos unos hay en este objeto? 4. 4 es un número par. Por ende, el bit de paridad no puede valer 1, porque si acá vale 1, nos va a quedar nos va a quedar una cantidad total impar de unos. Entonces, nosotros estamos trabajando con paridad par, por lo cual acá el bit va a ser 0. Bien. Y todo esto con paridad par. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, vamos a copiar esto, pero ahora con paridad impar, lo que tenemos que hacer es complementar los valores que obtuvimos anteriormente. Entonces aquí, en vez de que nos daba 1, bueno, como es cuando es paridad impar, lo que tengo que hacer es que haya una cantidad de unos que sea impar.
Entonces, acá no va a valer 1, acá no va a valer 1 y acá no va a valer 0. Van a valer sus complementos. Acá va a valer 0, acá va a valer 0 y acá va a valer 1. Entonces, fíjense qué diferencia hay, ¿no? Si yo quiero transmitir un dato con paridad par en A, por ejemplo, tengo que transmitir esto. Si fuera paridad impar, tengo que transmitir esto. Bien. Ese sería. Eso es un bit, ¿no? Puede ser que yo tenga que agregar más bits. Bien, y acá, para entender el concepto de, de códigos de Hamming, que vamos a ver en un ratito, vamos a ver aquí. Vemos en un ratito lo que es lo que era la suma directa que le estaba diciendo. Bien, entonces, eh, ¿cómo funciona este bit de paridad par o de paridad impar? Supónganse, vamos a tomar los ejemplos que tenemos hecho aquí. Supónganse que nosotros estamos trabajando con paridad par y queremos enviar esto. Entonces, calculé que el objeto A con paridad par era, era esto. Bien, nos queda la secuencia 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué hago yo? Imagínense que tenemos un bloque que quiero enviar desde el CPU ese dato mediante un cable a la memoria. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, en la CPU, supónganse que es el emisor de este objeto A, tengo el objeto A, le genero la paridad y ¿qué hago? Envío A por aquí. Envío A viaja por este túnel, por estos cables, hasta M, hasta la memoria. ¿Qué hace la memoria? O sea, la memoria no es que reciba esto y no haga nada. Tiene que hacer algún cálculo, porque recuerden, nosotros queremos detectar, el bit de paridad nos va a servir para detectar si hay un error. Entonces, ¿qué hace la memoria? Bueno, la memoria ya sabe cuando le llega el objeto porque, por ejemplo, no sé, tengo cuatro cables y por cada uno de esos cables viaja una posición de estos bits, ¿no? En este caso ya 5. Tengo 5 cables o por un cable y sincronizado con una señal de reloj, mando de manera serial este bit, después este, después este, después este y así sucesivamente, ¿no? Pero supónganse dependiendo de si mando por serial o por paralelo, por lo que sea, ya la memoria o ese bloque recibe esa información, ya tiene esos datos. Entonces imaginemos que la memoria ocurrió algún fallo en la transmisión y se modificó un bit. Entonces, por ejemplo, se modificó, en vez de llegar 11011, a la memoria le llega, por ejemplo, imagínense que le llega un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. O sea, acá claramente nosotros nos podemos dar cuenta de que el dato que se modificó es este que está acá. Este dato está mal. Este. Entonces, ¿cómo la memoria identifica, cómo detecta que ahí hay un error? Bueno, lo que hace la memoria es, ya sabe de que estos objetos, estas posiciones, son del objeto, de datos, y ya sabe que esta es de paridad.
Entonces lo que hace la memoria es, como ya tiene los datos, de la misma manera que nosotros generamos este bit de paridad que está aquí, toma los bits de datos y vuelve de vuelta a generar un bit de paridad nuevamente para su control. Entonces, lo que hace es, bueno, toma estos bits que recibió de datos, supónganse que este, toma los datos que son un B, que es otro objeto diferente, porque vemos que acá llegó otra cosa. Y ahora, ¿qué hace? Le calcula aquí nuevamente el bit de paridad. Entonces, como mencionamos, tenemos que estar trabajando siempre con la misma representación, con el mismo mecanismo. Bueno, si la CPU está trabajando con paridad par, la memoria trabaja con paridad par. ¿Para qué? Para que después pueda hacer los cálculos de esos bits de paridad, pueda chequear y pueda identificar si hay un error o no. Entonces acá podemos ver de que el bit de paridad, como es paridad par, la cantidad de unos que hay es par, por ende el bit de paridad que va a generar la memoria va a ser cero. Entonces, ¿qué hace la memoria? Toma los bits de datos, genera un bit de paridad propio y compara el bit de paridad que recibió con el bit de paridad que ella calculó. Entonces, como podemos ver acá, son diferentes, porque la paridad nos dio, recibió un 1 y acá recibió un 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que hubo un error en la transmisión. Y ahí es cuando la memoria, mediante alguna señal de control, emite un mensaje diciéndole a la CPU, che, reenvíame de vuelta este dato porque no lo recibí de manera correcta. Por más que nosotros acá mirando la palabra que recibió nos damos cuenta a vista de que es este. Pero imagínense esto en miles y miles de bits que procesan en cada segundo, cada bloque, cada componente. Bueno, este, no es tan trivial esto. Si hay un error, ojo que acá puede ser que el dato que yo haya recibido también, acá vimos que el bit que falló está en los datos, pero podría haber pasado que no fallara este bit, que fallara el bit de paridad. Y el dato que recibió es el correcto, pero el dato que recibiste en paridad cuando lo volvés a calcular, este, no, no es incorrecto. O sea que hubo un error, pero justo te tocó a que el error fue en el de la paridad. Aún así, hay que pedir que el dato se envíe de vuelta. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, lo que les digo es que si este uno de acá era el que fallaba, se ocurría exactamente lo mismo. O sea, iba a generar un bit de paridad, pero acá me iba a dar uno y se iba a chequear acá y se iba a ver que el bit de paridad que calculó la memoria es diferente al que le llegó. Y ahí se interpreta que hay un error. No dónde está el error. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Bien, entonces esto. Bien, esto siempre bajo la hipótesis de si nosotros nos falla un único bit. Si nos falla un único bit de paridad, este, nosotros podemos identificar, perdón, podemos detectar que falló un bit. Pero si nos falla dos bits de paridad, vamos a ver de que no podemos detectar, o sea, una cantidad par de bits que fallen, no lo vamos a poder detectar con esto. Por lo cual, estamos en una hipótesis en la cual, si a nosotros nos falla una cantidad par de unos, este mecanismo de los bits de paridad, como lo estamos viendo, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque cuando fallan cantidades pares de uno, no nos sirve. Bien, por eso es que mencionamos que eso depende de cada medio. No es lo mismo transferir un dato entre un CPU y una memoria que transferir un dato a través de un cable de red o a través de un cable del teclado o de cualquier otro dispositivo entrada-salida. Bien, entonces
Si nosotros sabemos de que la probabilidad de que falle un bit es baja, es óptimo poder utilizar la paridad. En caso contrario, ya no nos serviría la paridad. Bien, la definición formal de la paridad es realizar entre todos los bits lo que es la suma directa. La suma directa es la suma binaria, la suma en base 2. Bien, entonces la paridad par se calcula como la suma directa y la paridad impar se calcula como el complemento de lo que nos da la paridad par. Bien, entonces la suma directa es así. Suma directa es cuando nosotros sumamos en base 2. Pero ahora véanlo de esta forma. Nosotros tenemos dos variables, por ejemplo, A y B. Vamos a hacer una pequeña tabla de verdad. Donde tenemos A y B. Y tenemos que la variable A sumada de manera directa. Eso lo vamos a ver cuando en unas clases veamos la álgebra de Boole. No es lo mismo la suma que una suma directa. Pero imaginemos que tenemos todas las combinaciones posibles entre dos variables. Que es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, si nosotros hacemos la operación, esto es hacer una suma binaria y eliminar lo que es el acarreo. El acarreo es, supónganse que nosotros queremos sumar A con B, así como nos enseñaron en la escuela. Hacemos A más B. Esto nos va a dar un valor que llamémosle C, pero también nos va a dar un acarreo que le vamos a llamar Cout acá. También tenemos un acarreo inicial, pero no lo vamos a complicar ahora. Pero esto es, sumo A, sumo B, me da algo y me llevo algo. El me llevo algo es lo que se llama como el carry, el acarreo. Y el acarreo final es el último acarreo que me queda en la suma. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos en decimal 9 más 5, teníamos que, esto nos daba 4 y nos llevábamos un 1. Ese 1 es el acarreo final, que en este caso nos daba 14 el resultado. Este 1 después se sumaba con un 0 acá y nos daba 1 más 0. Si hacemos el algoritmo de la suma, que después lo vamos a ver bien más en detalle, pero es ir posición por posición. Y cuando me paso del dígito en la base más alto, ahí me llevo un 1, me llevo la unidad hacia la izquierda. Acá pasa exactamente lo mismo. Si nosotros estamos, cuando sumamos de manera binaria, nosotros tenemos solamente dos valores, o 0 o 1. ¿Cuándo ocurre el acarreo final? ¿Cuándo nos llevamos el 1? Cuando sumamos 1 y 1. Entonces, cuando hacemos 1 y 1, si en suma binaria, por ejemplo, queremos hacer así, 1 más 1 nos va a dar 0. ¿Por qué? 1 más 1 es 2. 2 es, si es binario, estoy en base 2. 2 no es un dígito. Entonces lo que tengo que hacer es, me pasé del dígito más alto que era el 1, por lo cual me voy a tener que llevar un 1. Entonces, esto nos va a quedar de que en base binaria nos va a quedar de que 1 más 1 no es 2, sino es que es 0, con un dígito, ¿no? ¿Por qué es 2? ¿Por qué es 0? Porque me llevo un acarreo final y no lo voy a interpretar acá, al acarreo final. Porque me quedo solamente con los dígitos de la base, o 0 o 1. Bien, entonces esto acá, si nosotros lo traducimos, esto es para dar la explicación de por qué en esta tabla de verdad nos va a quedar, cuando hagamos 1 más 1, nos va a quedar 0. Entonces estamos aquí, acá hacemos la suma binaria, ¿no? Acá siempre en base, acá estamos en base 2. 0 más 0 nos va a dar 0, 0 más 1 nos va a dar 1, 1 más 0 nos va a dar 1 y 1 más 1 nos va a dar 0. Pero nos va a dar 0 en la suma directa.
En la suma tradicional nos da 1, 0, que es 2. Bien. Perdón, acá quedó mal. Esto acá es en la suma directa. Ahora sí. Eso después lo vamos a ver que se mapea la suma directa con, cuando veamos conectivas binarias, por ejemplo, lo que es el operador, lo que es el operador OR, el AND, XOR, negación, etcétera. Vamos a ver que eso tiene un isomorfismo, o sea, tiene una relación con, por ejemplo, un modelo circuital con llaves eléctricas, con interruptores, por ejemplo, de luces. Bueno, ese isomorfismo que hay entre esos dos sistemas también nos va a permitir construir esas compuertas con llaves. Dependiendo, o sea, imagínense que yo tengo interruptores o pulsadores, botones. Dependiendo de cómo yo conecte esos botones, vamos a poder tener un comportamiento u otro. Y ahí es como de manera mecánica podemos implementar una compuerta y después le agregamos un transistor y es como de manera electrónica podemos operar una llave, construir una compuerta, construir una conectiva binaria, una función, una expresión algebraica que nosotros implementemos para hacer algo con transistores. A eso le agregamos un poquito más de complejidad y podemos construir un procesador, después una memoria, etcétera. Y después hacer algo también, ¿no? Un programa que haga algo. Bien, entonces, si quiero hacer suma directa, acá podemos hacer un ejemplo con esto. Si yo ahora quiero calcular la distancia entre A, vamos a suponer que A va a ser igual a 1, 0, 1, 1. B le damos valores 0, 1, 1, 0. Si nosotros queremos hacer calcular lo que es la distancia entre A y B, la distancia entre A y B va a ser igual a, tengo que hacer suma directa, tengo que hacer suma directa entre cada una de la misma posición, ¿no? Entre cada bit y bit. Y después contar la cantidad de unos que hay. Entonces acá podría ser que, vamos a correr esto un poquito para acá. Podría ser que la suma directa entre estos dos va a ser igual a, me voy a generar una tupla acá, va a ser igual a 1 más 0 va a ser 1, la suma directa entre estos dos, 1 más 0 va a ser 1, la suma directa entre estos dos nos va a dar 0, y la suma directa entre estos dos, los bits menos significativos, que 1 más 0 me va a dar 1. Y ahora lo que tengo que hacer es contar la cantidad de unos que tiene esta tupla, que tiene 3. Y sabemos de que es el mismo valor que si nosotros modificamos A, modificamos la cantidad de bits de A para llegar a B. Entonces sabemos que es 3 también, porque tienen un bit igual que comparten en en esta posición. Bien. Después, a modo de comentario, vamos a ver más adelante que la suma directa también es el operador XOR, también el OR exclusivo, que después vamos a ver con álgebra de Boole, tiene ciertas propiedades. Bueno, es exactamente lo mismo también. Suma directa, XOR o suma binaria, es lo mismo. Bien, esto es una forma de escribir bit de paridad. Existe otra forma también, que es lo que se conoce como paridad vertical y paridad horizontal, que es, bueno, yo tengo n cantidad de objetos que quiero transmitir. Esos objetos pueden ser, no sé, letras, por ejemplo, o una cadena de texto o lo que sea, son bits que representan algo. Entonces, ¿qué hago con esos objetos? Me genero una matriz y
me calculo en paridad horizontal la paridad eh, para cada para cada objeto, la paridad horizontal en cada objeto, y después me calculo la paridad vertical en esa matriz, en donde calculo la paridad entre todos los objetos que voy a enviar en la misma posición. ¿Qué voy a obtener al final? En un principio tenía una matriz que tenía todos los objetos que quería transmitir. Bueno, después lo que voy a lo que voy a enviar va a ser una columna adicional donde va a tener todos los bits de paridad horizontal de esa matriz, y voy a generar otro objeto nuevo que va a tener la paridad vertical de las posiciones de cada uno de los objetos que voy a estar enviando. Es una forma, cuando tengo que transmitir muchos objetos, nos puede ser, este, nos puede llegar a ser útil. Bien, después, esto es a través de los bits de paridad una forma de agregar la posibilidad de detectar objetos a través de los bits de paridad. No vimos también cómo detectar, solamente vimos detectar, que nos sirve bajo ciertas hipótesis, en donde no falle una cantidad par de bits. Después, otra forma es, bueno, construir el sistema 2D5 o el intercalado también, que nos permite generar un sistema que maneje errores partiendo de uno que no maneja errores. Entonces, este sistema, bueno, tiene la particularidad de que tiene un tamaño de palabra, un K igual a 5 bits, y tiene la particularidad de que si yo evalúo, esto es como si fuera, esto también se puede llegar a mapear a llaves, a interruptores también de luces, en donde dos objetos que estén próximos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este y este, podemos ver de que solamente entre ellos va a haber una distancia que va a ser 2. Entonces, si nos fijamos, cada objeto que está adyacente, podemos ver que entre ellos hay una distancia de 2. Por ejemplo, acá sabemos que tiene diferente este bit y este. Después, entre este y este, varía este y este. Entonces, esa conmutación la puedo ir haciendo por ejemplo, implementándola de manera muy simple a través de, de llaves. Y una versión de de este intercalado es, por ejemplo, con un código de 2 dimensiones, un código de barra de 2 dimensiones. Este código de barra, por ejemplo, que podemos ver un ejemplo, lo que hace es, eh, primero, para mostrar que se está utilizando un tipo existen muchos códigos de barra, no muchos tipos de código de barra, pero para demostrar que el código de barra que se está representando es un intercalado de 2 de 5, podemos ver que acá comienza el código con lo que tenemos son barras que son negras, barras finas, barras un poquito más anchas, y después tenemos barras que son blancas, también finas, y barras blancas que son anchas. Entonces, para especificar que la representación es 2 de 5, primero podemos ver de que se están intercalando en barras finas, tanto negras como blancas, ¿no? Entonces podemos ver de que tenemos negro acá, blanco, negro y blanco. Entonces, ese intercalado nos dice que lo que viene después está representado con un intercalado 2 de 5 también. Entonces, para ese intercalado podemos ver, acá tenemos las codificaciones para cada uno de los dígitos, que nos dice que en el caso, el 0 se representa como una barra fina. Acá no nos dice el color, acá, ¿no? Nos dice, va a estar intercalado entre barras blancas y barras negras, dependiendo de si son en este orden, ¿no? Si son
fino a fino, ancho ancho, fino, o ancho, fino 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 ancho, etcétera, son lo que nos va a dar la pauta de qué dígito está representando. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a sacarle una foto a esto, vamos a ver los primeros dígitos solamente acá para ver que se vea apreciado esta codificación. Y esto es algo muy muy importante también, ya que estamos hablando de códigos de barra, que los códigos de barra también tienen un dígito verificador. Así como nosotros tenemos un dígito verificador también en nuestra cédula, que es un dígito en el cual lo calculamos a partir de los anteriores. Igual como hacíamos hoy con los bits de paridad, solamente que vamos a tener otro mecanismo, ¿no? Otro algoritmo para poder calcular ese dígito. Acá ocurre exactamente lo mismo en los códigos de barra. Este, ¿Eso qué nos permite? Si nosotros leemos ese código de barra con algún lector, eh, podemos hacer como hicimos hace un ratito con lo que hacía la memoria para verificar el bit de paridad que enviaba el procesador. Bueno, lo que puedo hacer es, si leo con un código, leo una etiqueta con un código de barra, lo que puedo hacer es lo que leyó el lector es lo que ahí representa, lo verifico. Si no, bueno, capaz si esa representación tiene la posibilidad de detectar y corregir, buenísimo. Si no, te doy un error y te digo, che, le de vuelta el código porque no lo leí bien. Esto no es leer el código y ya mandar una consulta a una base de datos. Siempre tenemos que preprocesar los datos. Bien, entonces acá sabemos que esto, que está acá, el intercalado negro blanco fino, sabemos que es lo que nos va a identificar de que estamos trabajando con un intercalado 2 de 5, con un intercalado. Entonces esto no es un dato en sí, es para utilizarlo como testigo de decir, che, esto es un intercalado. Bien, después sigue el 1, el dígito 1. Bueno, acá lo vemos que tiene escrito el 1, pero tenemos que ver lo que dice acá. El 1 nos dice que tiene el dígito ancho, tiene una barra, una columna ancha, tres columnas finas y una ancha. Que esto, este, lo podemos encontrar aquí. Si miramos, tenemos esta línea, esta sería la primera línea ancha, esta negra. Después tenemos tres líneas finas, que es esta es una, esta es otra y esta es otra. Y después tenemos una línea ancha, que es esta otra negra que está acá. Bien. ¿Por qué es intercalado? Porque va mezclando líneas, las, las, las columnas negras con las columnas blancas. Entonces ahora, si nos fijamos el siguiente dígito, este es este que está acá. Si tomamos el siguiente dígito, que es el 2, ahora no va a ser a partir de acá en adelante, no. Ahora el 2 va a estar intercalado con el dígito anterior. Entonces acá podemos ver que el 2 es fino, ancho, fino, fino, ancho. Entonces acá podemos ver que el primer fino es este que está acá. Es una columna fina blanca. Después tenemos la ancha, que es esta columna ancha blanca que está acá. Y después tenemos dos columnas finas, que son estas dos que están acá en blanco, que es esta y esta. Y después por último termina en una ancha, que es esta que está acá. Bien, después la última y seguimos, tenemos el 3. Bueno, el 3 ahora sigue, sí, en donde dejó el intercalado en negro, ¿no? Que es donde lo dejó el 1. Ahora sí, a partir de acá avanzamos. El 3 es dos anchas y tres finas. Acá podemos ver que es el ancho, las dos anchas es esta, y las tres finas son estas tres negras que están acá. Esta y esta.
Bien, después con el 4 pasa lo mismo y acá lo vamos a ver intercalado en las barras blancas. Y así sucesivamente, hasta llegar al último dígito. Bien, por último, y terminamos por hoy, tenemos los códigos de Hamming. Los códigos de Hamming son códigos que nos permiten construir códigos de distancia 3. Lo que vimos anteriormente, todo lo que es paridad, lo que es 2 de 5, etcétera, este, nos permiten detectar errores. Con Hamming nos permiten detectar y corregir. Entonces, para los códigos de Hamming eh, de tamaño 4, vamos a usar unos que son los más simples de hacer en papel. Los códigos de Hamming de tamaño 4 vamos a obtener un objeto. Recuerden que como es el K es igual a 4, o sea, el tamaño de palabra es igual a 4, un objeto cualquiera va a estar representado como, vamos a poner acá, vamos a seguir lo mismo acá, como las posiciones, ¿no? A4, A3, A2 y A1. ¿Qué vimos nosotros hace un ratito? Vimos que para construir códigos de distancia 3, que son los que se necesitan para detectar y corregir errores de hasta un bit, necesitamos agregar bits adicionales. 3 bits adicionales. Bien, en Hamming nosotros vamos a obtener que estos 3 bits se van a llamar, nosotros sabemos que los P van a tener que ser 3. Los 3 bits de paridad que vamos a tener que agregar van a ser P, P3, P2 y P1. Bien, entonces, qué nos plantea Hamming? Es distribuirlos a estos P de la siguiente forma. Nos va a quedar, el objeto va a ser, va a ser tamaño 7, ¿no? Los 4 de datos y los 4 de paridad. Pero los objetos, créalos de esta forma. Hacelos así. Distribuirlos, un código de Hamming tiene que tener esta forma. Vamos a suponer que H le ponemos de Hamming. Y nos queda A4. Van a tener que distribuirlos de esta forma. A4, A3, P3. Esto era A4, A3. Acá es A2, P3. Después tenés A1, P2 y P1. Bien, distribuílos de esta forma. Entonces, estos van a ser el código que vas a estar transfiriendo. Pero, lo que nos establece Hamming también es cómo nosotros tenemos que calcular los P. Tenemos que P3 va a tener que ser igual a A4 suma directa A3 y suma directa A2. Esto va a ser A4 suma directa A3
suma directa a 2. Y P2 va a ser igual a 3 a 2. Va a ser igual a 4 a 3 y a 1. A 4 suma directa a 3 suma directa a 1. Y P1 va a ser igual a 3 a 2 y a 3 a 2 a 2 a 4 a 2 y a 1. Esto es porque nos da Hamming, nos da esta notación. Esto no hay que sabérselo de memoria. Gente, esto si en algún parcial o en algún examen aparece algún ejercicio con Hamming, en el primer parcial, por ejemplo, siempre hay algo de esto, se les va a dar esto, ¿no? Se les va a decir, sean los códigos de Hamming calculados como, y se les da el P3, se les da el P2 y se les da el P1. Y se les da esta forma de distribuirlos. Lo que ustedes tienen que hacer es el cálculo, cómo comprobarlo eso. Porque Hamming lo que nos dice es, bueno, en el emisor tenés los datos a 4, 3, a 2 y a 1, generate el P3, el P2 y el P1, armate esta palabra que acá vemos como H, envíala al destinatario, y el destinatario lo que va a hacer es, bueno, ya el destinatario ya sabe, porque si establecemos como lenguaje común código de Hamming, ya sabe que le va a llegar el bit A4, el bit A3, el bit A2, el P3, la 1, el P2 y el P1, en ese orden. Entonces, si ya sabe que le va a llegar eso, él lo que va a hacer algo similar a lo que vimos hace un ratito. Va a volver a generar los bits de paridad, solamente que en vez de llamarle P3, P2 y P1, se va a llamar S3, S2 y S1, y después nos va a decir, en función de esos bits que generó nuevos, si el resultado que recibió tiene o no tiene errores. Y si tiene errores, nos va a decir en qué posición está el error. Eso es lo bueno que tiene Hamming. Entonces, repasemos. Hamming, para códigos de tamaño 4, tenemos que anexar 3 bits de paridad, tenemos que distribuirlo de esta forma, y cada bit de paridad se calcula de esta forma. Entonces, ¿qué hace el receptor cuando recibe un dato de Hamming? Calcula los bits S, calcula S. S es la concatenación entre S2, S1 y S0. Esos son 3 bits. Entonces, ¿cómo se calcula S2? Vamos a hacer S1 ya que estamos acá. S1, perdón. Vamos a usar S3, S2 y S1. Vamos a usar las mismas posiciones que usamos con paridad. Entonces lo que tengo que hacer es S1 va a ser igual a el bit de paridad 1 que recibió, suma directa, cómo se calcula P1 en Hamming, que era esto que tenemos acá. Copiamos esto y lo dejamos acá. Entonces S1 se va a calcular como va a calcular P1 más la suma directa de cómo se calcula P1. Bien, después S2 va a ser igual a P2, va a tomar el P2 que recibió y le va a sumar suma directa, cómo se calcula P2, que es esto. Acá tenemos el resultado de P2.
y va a tomar S3, va a ser igual a P3 y cómo se calcula suma directa, cómo se calcula P3. Aquí. Bien. Entonces tenemos cómo se calcula. Que, o sea, no, lo único que tenemos que hacer es. Lo único que tenemos que sabernos de Hamming es esto. Cómo generar los bits S. ¿Por qué? Porque en una letra, en algún ejercicio, ya nos dice cómo se calculan los P. P3, P2 y P1. Y nos dice la distribución que va a tener. Lo único que tenemos que saber nosotros es, bueno, ¿qué hacemos con esa información, con esos cálculos que recibimos? O si lo tenemos que generar, ¿no? Para poder verificar, hacemos tenemos que hacer S1 igual lo que recibí en P1 más cómo se calcula P1. S2 lo que recibí en P2 más lo que se calcula en P2. Y S3 lo que recibí en P3 más calcular de vuelta P3. Entonces, una vez que tengamos eso, ya podemos ver que si S, entonces acá, si concatenando S3 con S2 y S1, si S es igual a 0, lo que podemos definir es que no hay error, no hay ningún error. Y si S es diferente de 0, entonces nos va a quedar mucho mejor así. En la posición S está el error. Bien, entonces la idea era generamos los códigos de Hamming, generamos la paridad, enviamos, en el receptor recalculamos la paridad de vuelta, calculando los bits S1, S2 y S3 y después vamos a llegar a que si en S es igual a 0, no hay ningún error. Pero si S nos da diferente de 0, en la posición S está el error. O sea, en S, acá, esto, va a estar en base 2. Esto va a estar en base 2. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer? Una vez que calculamos S, vemos cuál es la representación en base 10 de eso, y ahí nos va a dar la posición en donde está el error. Que puede ser un bit de paridad, o puede ser un bit de datos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Igual que hoy, podemos llegar al caso en que haya fallado alguno de los bits P, pero los bits de datos están. Entonces, hoy, cuando detectábamos que había un error, no sabíamos bien dónde estaba el error. O sea, sabíamos porque dijimos, acá vamos a generar el error. Pero ahora con Hamming, imagínense esto, igual que hoy, procesador y memoria. La memoria recibía un dato, ya no tiene que pedirle al procesador que le envíe de vuelta el dato, sino que ella hace el cálculo y va a poder detectar y sabiendo dónde está el error, complementa ese valor y ya tiene el dato. ¿Qué pasa? Si recibió un dato que falló la paridad, no necesita complementar nada porque ya tiene los bits de datos. O sea, los bits de datos van a ser el A4, la 3, la 2 y la 1. Si los P fallaron, bueno, no, obviamente que cuando calculemos los S, nos va a dar la posición de algún P que falló. Y ahí va en nosotros o en el que diseñó ese bloque, ese componente, en decir, bueno, qué es lo que haces? ¿Pedís el dato de vuelta o lo regenerás o lo complementás o no lo interpretás porque fue paridad? O sea, ya tenés el dato correcto. Bien, y bien, vamos a
Vamos a empezar un ejemplo y lo terminamos mañana. Imaginemos que nosotros queremos enviar un n que sea igual a vamos a combinar lo que ya hemos visto la semana pasada. Queremos enviar la letra B. Queremos enviar 0xb. Estamos trabajando con k igual a 4. Bien, entonces sabemos que 0xb nos da, esto es 11, que es 8 más 3 en base 2. Bien, tenemos estos son los bits de datos. Estos son los que nosotros queremos enviar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, podemos tomar el anterior y primero tenemos que calcular los bits P. Vamos a copiar y pegar esto. Vamos a ir por parte, vamos a calcular primero H. Entonces nos va a quedar que H va a ser igual a 4. Esto en orden, ¿no? O sea, esto es, el A4 es este. Este es el 3, el A3. Este es el A2. Y este es el A1. Entonces, si nosotros los ubicamos acá, o sea, lo que queremos formar es esto. El A4 es 1, el A3 es 0, el A2 es 1, P3 lo tenemos que calcular y el A1 es 1. P2 y P1 lo tenemos que calcular. P2 y P1. Bien, entonces lo que hacemos es, venimos acá y sustituimos el A4 de acá, ese es este 1 que está acá. Suma directa, el A3, que es el 0, y el A2, que es 1. Vamos a estar trabajando con paridad par. Entonces, si estamos con paridad par, perdón, no vamos a hacer la suma directa. 1 suma directa 0 nos da 1. 1 más suma directa 0 nos da 1. 1 más suma directa 1 nos da 0. Bien, ahora seguimos con el de abajo. El A4 es un 1. El A3 es un 0. Y el A1 es un 1. Igual que hoy. Suma directa de esto nos da, igual que el anterior, 0. Allá tenemos generado P2, P3 y nos falta P1. P1 es el A4 que es 1, el A2 y el A1 que los dos valen 1. A1 y el A2. Entonces nos quedaría acá, nos quedaría un 1 y acá nos quedaría otro 1. Entonces acá, si hacemos 1 suma directa 1, recuerden, 1 suma directa 1 nos da 0. 0 más suma directa 1 nos da 1. Acá nos va a dar 1. Entonces ya sabemos ahora de que el objeto, el h, ahora, con este cálculo que hicimos, el h va a ser igual a un 1, 0, 1,
P3 que vale 0, A1 que vale 1, P2 que vale 0 y P1 que vale 1. Entonces, este es el dato que yo voy a enviar al destinatario. Si nos fijamos, el dato original se sigue manteniendo, ¿no? O sea, acá no hice mucha cosa. El problema es cuando unos de estos datos fallen. Cuando falle uno de esos datos, tendríamos que, calculando los bits S, generar y detectar el error. Pero está, para eso vamos a... lo dejamos para mañana. Mañana